Hola, bienvenidos a nuestro nuevo encuentro. En este caso vamos a repasar un poquito cuál es este dispositivo del que estamos hablando para aplicar la filosofía con niños y adolescentes en nuestras aulas. En la última mini clase que subí les comenté que se llama este dispositivo comunidad de indagación. Es un término técnico de alguna manera que presenta esta propuesta y lo van a encontrar, como ya estuvimos comentando en los foros, en los textos que vamos a ir compartiendo a lo largo de la cursada. La comunidad de indagación, recordamos, es entonces el dispositivo que tenemos para implementar esto de filosofar con los niños y a su vez es una meta, porque decíamos que no se logra de un día para el otro y hay que construirlo. En esa construcción hay implicados un montón de variables, o sea que es un camino que hay que recorrer con los alumnos. La comunidad de indagación entonces va a ser un lugar para invitar a nuestros estudiantes a hacer lo que hacen los filósofos de alguna manera, ¿sí? A ponernos a pensar en ciertos temas que habitualmente en las aulas no tienen un espacio importante. Aparecen a veces, se los deja para después o no se les da el tiempo y el espacio adecuados para su tratamiento. Y los niños muchas veces se quedan con esas preguntas o con esas inquietudes sin un abordaje que tenga cierta profundidad. Ese es el aporte que viene a ofrecernos la filosofía. Bien, la comunidad de indagación entonces habíamos visto que tiene una serie de pasos. Pueden volver a escuchar el videito anterior, pero hablábamos de una dinámica circular en donde estamos todos a igual distancia del centro. Hablábamos también de que vamos a tener un recurso o un disparador filosófico. Ya estuvimos viendo un ejemplo cuando en el foro yo les presenté el cuento La hormiga. Podemos utilizar distintas cosas, como les comentaba, puede ser un video, puede ser una poesía, puede ser un pedacito de una película, puede ser un graffiti, puede ser una historieta, puede ser una foto, puede ser una pintura famosa. Lo importante es que ese recurso tenga un potencial filosófico, ¿sí? Y este es un tema clave que es importante trabajar, que tiene que ver con la elección entonces de los disparadores. Ese es un texto que voy a subir, van a ver que ahora hay un apunte que se llama elección de disparadores, en el cual van a encontrar cuáles son las características que debería tener un disparador filosófico para ser un buen disparador. Porque es importante aclarar que si bien tenemos a disposición múltiples formatos que podemos utilizar, no es que todo vale. Hay algunos recursos que son mejores que otros. Allí van a ver que como primera característica tiene que ser un dispositivo que me permita abrir los problemas, ¿sí? Permitir pensar sobre ellos, que no haya una bajada moral, que no me diga de antemano qué es lo que debo pensar, porque si no eso sería contradictorio con lo que estamos proponiendo. ¿Bien? Tiene que tener cierto atractivo estético, tiene que ser algo que invite justamente al asombro y a la pregunta. En ese texto entonces ustedes van a encontrar desarrollado este tema. Pero quería mencionar un poquito cuál es el rol docente en esta comunidad de indagación que seguramente ustedes estarán preguntando. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el docente? ¿Sí? Porque estamos diciendo que a su vez va a tener una distancia igual a la de los alumnos en esa ronda que vamos a construir. Entonces, ¿qué va a hacer el docente? Bueno, el docente va a ser un coordinador, ¿sí? Por eso se habla de coordinadores de comunidades de indagación en esta propuesta. Va a ser quien acompañe a los alumnos en esa búsqueda compartida del saber, del conocimiento, ¿sí? Va a ser quien guíe, pero no porque tiene un punto de llegada al que quiera conducir a los alumnos, no, sino porque va a poseer un saber, pero que tiene que ver con lo procedimental. Por eso en los textos de Matthew Lipman se dice que el rol de los coordinadores de comunidades de indagación debe ser conceptualmente débil, pero procedimentalmente fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no debería el coordinador, sobre todo en las primeras instancias, decir qué es lo que piensa de las temáticas que se están desarrollando en la comunidad de indagación, ¿sí?
No debe decir, bueno, estamos hablando de la libertad es, y dar una definición. Porque de hecho para esa pregunta hay múltiples respuestas posibles, como veían en las preguntas filosóficas que estuvimos trabajando. Entonces, lo que va a hacer el docente es acompañar, guiar, ¿sí? Es un nuevo rol, es un rol diferente. En un texto de Cohen, él dice claramente, como uno de los gestos que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja haciendo filosofía con niños, es evitar dar clase. Esto les puede resultar bastante extraño porque se supone que el docente tiene que ser el que posea el saber, en una mirada más tradicionalista, si se quiere. Pero aquí, en este momento, cuando trabajamos en comunidades de indagación, no tiene que poseer el saber, sino que tiene que involucrarse, comprometerse en la búsqueda del conocimiento, incluso estar atento a cuáles son las inquietudes que esos alumnos tienen. Porque tal vez yo tengo ganas de que piensen de un determinado tema, pero ellos quieren charlar y conversar sobre otro. Entonces es muy importante ser sensible a ese grupo con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, van a ver que este rol docente es diferente al que ustedes tal vez están acostumbrados y va a ir apareciendo también en los textos que vamos a ir viendo de qué manera lo podemos ir aprendiendo, ¿sí? Como estamos en esta modalidad virtual, nos falta la práctica, nos va a faltar la práctica, pero bueno, de alguna manera vamos a recuperarla después cuando volvamos a lo presencial, al menos esa es la idea que tengo, ¿sí? Bien, pero para anticiparles, lo que tiene que aprender a desarrollar, si es que ojalá lo posea ya, ese docente es el oído filosófico. Y este es otro concepto fuerte del programa. ¿Qué es el oído filosófico? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de oído filosófico? El oído filosófico es justamente la capacidad de escuchar y de estar atentos a aquellas intervenciones y aquellas participaciones en nuestros estudiantes que esconden un potencial filosófico, que me invitan a pensar, que aportan algo interesante, profundo, reflexivo, novedoso, creativo. Es algo que se desarrolla con el tiempo también, ¿sí? La escucha, esta escucha que es importante cuando somos coordinadores de comunidades de indagación. Entonces, repasamos un poquito lo que es la comunidad de indagación, hablamos de las características que tienen que tener esos recursos que vamos a utilizar como disparadores para generar una buena discusión filosófica. Estamos conociendo que el rol del docente es diferente al que veníamos trabajando, que es un rol de coordinación. A mí me gusta pensarlo como un director de orquesta, que intenta sacar de cada instrumento lo mejor que ese instrumento puede aportar. Y lo más interesante es que en la orquesta se genera un sonido tan rico y tan bonito que de estar cada instrumento por separado sería imposible de lograr. Entonces, de alguna manera tener presente esa imagen, esta metáfora, como para pensar que todos en las comunidades de indagación tenemos algo para aportar y para enriquecernos a su vez de los sonidos de los otros, ¿sí? Y la importancia de este oído filosófico que estábamos comentando. Los textos que están subidos, que subí hace un par de días, pero que ahora se los voy a dar para que entonces los lean con estas ideas que les estoy comentando, tienen que ver entonces, uno con la elección de los disparadores, que es un apunte del programa de rondas de palabras, del cual yo participé en el Ministerio de Educación, junto con un equipo de coordinadores. El otro texto tiene que ver con la autoevaluación del docente, de qué manera vamos a ir chequeando si estamos desempeñando este nuevo rol de un modo más o menos adecuado. Y a su vez hay un pequeño texto de Walter Cohen que tiene que ver con cómo se compone la experiencia filosófica, ¿sí? Fíjense que habla de la composición de una experiencia filosófica, tomando de alguna manera este término del arte, ¿sí? Cuando uno compone una obra artística. Así que los invito a leerlos, son textos cortos, muy interesantes y muy llevaderos, muy amenos a la lectura, así que los invito a leer. Lo último que quería comentarles es que estaba pensando un poquito en
cómo vamos a hacer para acreditar la regularidad en este espacio de taller, siendo que es tan importante lo presencial. En líneas generales les quiero comentar que yo estoy viendo cuál es el seguimiento que están teniendo ustedes en la plataforma, ¿sí? Cómo ingresan, si cumplen con las tareas que yo les voy pidiendo, las participaciones en los foros. Así que voy teniendo todo ese registro de ustedes como para tener insumos a la hora de acreditar la regularidad en este espacio. Pero es novedoso para todos esta nueva modalidad, entonces en realidad a nivel institucional se está todavía pensando y viendo cuál es el mejor modo de transitar el tema de la evaluación. Así que, bueno, las dejo con esta nueva tarea de leer y nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que me consultan. Gracias.